Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Muy bien, Mateo capítulo 10, versos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia para que la palabra que hemos leído el día de hoy sea como una semilla poderosa de vida plantada en la buena tierra que son nuestros corazones. Oramos para que esta palabra pueda producir frutos al 100%. Oramos, Señor, para que esta palabra bendiga nuestras vidas y podamos salir de este lugar, Señor, con la fe empoderada, para que podamos ser hombres y mujeres que crean, que confíen y que estén listos para recibir el milagro que tanto desean. Señor, háblanos y ministranos a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este mes y el mes anterior hemos estado hablando sobre una serie de temas que tiene que ver con preparar a la nueva generación para la gran visión. Y como todos sabemos, la gran visión ya empezó. Son 10 años en la que vamos a entregar el todo por el todo para poder plantar iglesias, para poder levantar nuevos líderes y por supuesto los protagonistas son los jóvenes, es la juventud de nuestra iglesia. Y digo protagonistas porque creo yo que cuando pensamos en servir a Dios hasta el último día de nuestra vida, no estamos exentos de ese servicio comprometido, pero tampoco están los jóvenes quienes van a tomar la posta, ¿no? Quienes van a asumir la responsabilidad de poder continuar con esta gran misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque sabemos que la obra del Señor demanda tanto que aun cuando nosotros lo entreguemos todo, aun cuando nosotros podamos envolvernos, podamos entregarnos con alma y corazón al ministerio, aun a pesar de que nos toque partir de este mundo, que nos toque morir, la obra continúa y por tal razón necesitamos preparar a una nueva generación. Y por esa razón venimos hablando acerca de cómo Moisés inspiró a Josué, cómo David inspiró a Salomón, cómo Pablo inspiró a Timoteo, cómo Elías inspiró a Eliseo. Y ahora quiero hablarles acerca de cómo Jesús inspiró a sus discípulos. Cómo Él se conectó con sus discípulos. Porque Jesús sabía que la misión era tan grande que necesitaba una nueva generación, hombres, aún mujeres que se cuentan también en la lista de la multitud de seguidores que estaban listos a poder escuchar la voz del Señor y el mensaje de este Cristo maravilloso. Si usted conoce algo sobre evangelios sinópticos, sabrá que los evangelistas escribieron los evangelios
hablando acerca de los mismos acontecimientos. Hay muchos acontecimientos que son registrados por los otros evangelios y que son otras perspectivas que de alguna manera nos dan mayor claridad acerca de lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de mencionar lo que dice otro evangelio, como por ejemplo el evangelio de Marcos, permítame explicar rápidamente lo que significa discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz o seguidor. La palabra apóstol se refiere a uno que es enviado. Mientras Jesús estuvo en el mundo, los 12 fueron llamados discípulos. ¿Por qué? Porque siguieron a Jesús y porque fueron entrenados por este maestro maravilloso, Jesús. Pero cuando ellos fueron enviados, después de la resurrección, después de la ascensión, después que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, entonces ellos, aunque seguían siendo discípulos, ahora se les conocía como apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apostelos o apostolos, que significa enviado, enviado, uno que es enviado. Y estos discípulos fueron enviados, es decir, se convirtieron en apóstoles del amor de Jesús, en mensajeros, en enviados de este mensaje de luz y de esperanza que Cristo Jesús puso en sus corazones. Cuando el evangelista Mateo, en el capítulo 28, del 18 al 20, registra las palabras que Jesús le dijo a los discípulos, le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, la autoridad que había en Cristo Jesús ha sido entregada a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ha sido entregada a los discípulos. Por lo tanto, Jesús dice: así como esa autoridad me ha sido dada, entonces yo se los entrego para que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, una de las verdades más poderosas que los evangelios registran es que cuando el Señor Jesús nos envió a esta gran tarea de poder cumplir con la gran comisión, no dijo que lo hagamos en nuestras fuerzas, sino que dijo que lo hagamos con la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo. Por eso Hechos capítulo 1, verso 8, va a decir así, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. ¿En dónde? Primero en Jerusalén, segundo en Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Aunque la palabra lo que revela es que tenemos que hacerlo simultáneamente, pero una de las verdades que vuelvo a recalcar es que no podremos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada. Y ahora dice: recibiréis poder. Recibiréis ese dínamos, esa autoridad, para que puedas ser mi testigo. La única manera de que tú y yo podamos ser verdaderos testigos de Jesucristo es si nosotros echamos mano de la autoridad y del poder que hay en Cristo Jesús. Y que ese poder está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por esa razón es importante que entendamos la función del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para revelarnos toda verdad, para guiarnos a toda verdad, como dice las Sagradas Escrituras, para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Pero también el Espíritu Santo está en nosotros para empoderarnos y así cumplir con la gran comisión. Porque la razón de nuestra existencia es proclamar del amor de Cristo Jesús. Pero esto en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque por esta razón, creo yo, es que el evangelista Marcos escribe la misma historia que registra Mateo, pero él escribe algo más, que yo entiendo que Pedro se lo contó a Marcos para que él escribiera este evangelio.
Y dice algo poderoso que yo quisiera que usted y yo leamos en esta noche. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Léalo conmigo, por favor. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego sigue la lista de los mismos discípulos, los mismos nombres que registra el evangelista Mateo. Ahora, Marcos dice algo más que tal vez Mateo lo resume, porque Mateo dice, y les dio autoridad. ¿Cómo es que Jesús les dio autoridad a los discípulos? Entonces Marcos revela cuál es el proceso. Esa autoridad, ese poder, ¿cómo es que la adquirimos? Entonces lea una vez más el verso 13, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Antes de revelar esta verdad, permítame decirle otra cosa muy poderosa. El Señor Jesús nos amó tanto, pero tanto, que aún sin ver nada bueno en nosotros, nos tomó como hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por puro amor y por pura misericordia. Puede que alguno diga en esta noche, pero pastor, ¿no será que Dios vio un talento en mí? ¿No será que Dios vio una habilidad especial en mí? ¿No será que Dios vio una facilidad para hablar? ¿No será que vio un don de liderazgo y por esa razón Él me escogió para ser su hijo, para ser su hija? No, mi hermano, no se equivoque. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sumergidos en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Su palabra dice que nosotros estábamos condenados al infierno. Pero por pura misericordia, Cristo dejó su gloria en los cielos y vino a la tierra. Y dice que estando, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús hizo esto? Por puro amor y por pura misericordia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Dios tomó lo vil y lo menospreciado de este mundo, nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos puso sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Por puro amor, por pura misericordia. Entonces Él tomó a los que Él quiso y vinieron a Él y le obedecieron. Entendieron que fue un privilegio, entendieron que fue un inmenso honor ser elegidos como discípulos y no hicieron otra cosa que dejarlo todo y seguir a Jesús. Si el Señor ha tocado tu corazón, si el Señor en algún momento te ha convencido de que tú seas su discípulo, entonces tienes que recordar que ese es un gran privilegio y un gran honor que tú no puedes despreciar. Tú tienes que decirle a Cristo Jesús, gracias por ese inmenso honor, por ese privilegio que tú me das de ser tu hijo, de ser tu hija. Y no me queda otra cosa que obedecerte por gratitud, porque tú me elegiste sin ver nada en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, tienes que obedecer por eso al Señor. Los discípulos obedecen a aquel que nos ha tomado, Cristo Jesús. Pero quiero que lea con mucho detenimiento el verso 14. Dice, y estableció a 12. ¿Para qué? Y aquí yo quiero que ustedes lean tres factores fundamentales para impactar nuestra ciudad. Tres factores fundamentales para impactar nuestra ciudad. La primera, para que estuviesen con Él. La segunda, para enviarlos a predicar. Y la tercera,
para que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Note por favor el orden de esta revelación que Marcos está haciendo a través del evangelio, de su evangelio. Primero, ¿para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para que tuviesen autoridad. Por favor, presta atención a esta poderosa verdad. Lo primero que el Señor Jesús hizo, antes de darle la autoridad, porque Mateo dice que les dio autoridad, y aún antes de enviarlos a predicar, dice la palabra que los llamó para que estuviesen con él. Cuando la Biblia muestra o nos enseña que Jesús los llamó para que estuviesen con él, no está diciendo solamente para pasar un tiempo juntos. La idea era impregnar el corazón de Jesús en el corazón de sus discípulos. La idea era que los discípulos pudieran ver en Jesús la gloria de Dios. Que los discípulos pudieran mirar esa señal, ese poder, esa gracia que estaba sobre Jesús, porque esa misma gracia estaría sobre nosotros. Y Jesús hizo muchas cosas para enseñar a sus discípulos acerca de la fe, acerca de la oración, acerca de la palabra, del estudio de la palabra, acerca de otros temas tan fundamentales e importantes. Jesús sabía que la única manera de poder impregnar estas poderosas verdades era si Jesús se conectara con sus discípulos y ellos pudieran ver y pudieran sentir lo que Jesús estaba haciendo y viviendo. Es increíble, pero esta primera verdad es la que, este primer factor es la que muchas veces saltamos en nuestra vida cristiana. Hemos entendido que la gran comisión es ir a predicar. Entonces vamos a predicar y aún queremos que el Señor nos dé la autoridad. Pero esa autoridad no es solamente fruto de la palabra. Yo creo que cuando tenemos autoridad es porque nosotros hemos aprendido a amar su presencia. Y juntamente con la palabra se convierte entonces en una dinamita poderosa para impactar en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Como gente de la palabra, podríamos sin darnos cuenta ir desplazando el valor de estar en la presencia de Dios. Si no, ¿cómo explicamos que estos discípulos que eran muy frágiles, porque así es como eran, ¿verdad? Los evangelios registran las constantes caídas, luchas y dudas de estos 12 hombres que siguieron a Jesucristo. Y todos sabemos la flaqueza de Felipe, de Tomás o de Mateo, que era un ex publicano, y Simón el cananista, que era un ex revolucionario, y de alguna manera esto probablemente era un pequeño conflicto que había entre ellos de carácter. Pedro negando a Jesús, Judas traicionando. Vemos muchas flaquezas en los discípulos. Sin embargo, después de ser testigo de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo transformó a los discípulos en poderosos hombres de Dios. Tanto que en Hechos capítulo 17, verso 6, se registra las palabras de los religiosos que se refirieron a Juan y a Pedro y a los discípulos como gente que está trastornando el mundo entero. Pero estos religiosos lo veían tan comprometidos, tan empoderados, que pareciera que ya habían conquistado el mundo, porque ni amenaza de muerte, ni amenaza de cárcel, ni cualquier otra amenaza detenía el espíritu, la pasión y la entrega de estos hombres. En alguna ocasión dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y seremos capaces de todo y predicaremos de Jesucristo hasta el último día de nuestra vida. Hasta la muerte, si tuvieran que matarnos por causa de Jesús. Y esto no habla solo de palabra. Esto habla de presencia. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que fue lo que pasó en la vida de los discípulos? Estos discípulos frágiles se convirtieron en discípulos empoderados. ¿Cuál fue el cambio? En Hechos capítulo 4, versos del 11 al 13, dice así, léalo conmigo, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sabemos que solo en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra, entonces, viendo el denuedo. ¿Qué significa denuedo? ¿Qué significa denuedo? Porque dice la palabra, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo la pasión, viendo la fuerza, viendo la entrega, viendo la firmeza, viendo la pasión, viendo el fuego que había en Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían los religiosos de esa época? Se maravillaban. ¿Y qué dice la Biblia? Léalo con mucho cuidado. ¿Qué dice? Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Para qué llamó a sus discípulos? ¿Para qué llamó a esos 12? Primero, para que estuviesen con Él. Y cuando estos habían estado con el Señor Jesús y recibieron luego la palabra, la misión, la gran comisión, salieron a cumplir esto con una autoridad increíble. Y la gente que estaba mirando y siendo testigos de la grandeza del Señor a través de estos discípulos, ellos le reconocían que habían estado con Jesús. Estar con Jesús es vital, es importante. Y una cosa es estar con la obra de Jesús y otra cosa es estar con el Jesús de la obra. Una cosa es estar en las tareas de la iglesia y otra cosa es estar en la presencia de Dios. Un ejemplo muy claro en la Biblia es el ejemplo de Marta y María. ¿Se acuerdan las hermanas Marta y María? Y dice la historia que Marta estaba tratando de preparar un sabroso potaje para el Señor Jesús. Y ahí estaba en la cocina tratando de hacer algo para agradar al maestro. Y mientras que María, y no sabemos si a ella le gustaba la cocina o no, pero lo cierto es que ella estaba sentada a los pies del maestro escuchando las enseñanzas que el Señor Jesús estaba dando. Estaba a los pies del maestro, en la presencia del Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Y de pronto Marta se aparece y le dice, Señor, ahora sí tengo que regañarte a ti. ¿Cómo es posible que tú permitas que mi hermana se quede aquí sentada a tus pies cuando hay mucho que hacer en la cocina? Dile que venga a ayudarme. Y Jesús le dijo, tienes razón, Marta. María, por favor, anda, ve, ayuda a tu hermana, no seas ociosa. ¿Dijo eso Jesús? No. Le dijo, Marta, afanada y turbada estás en tantos quehaceres. Pero hay una sola cosa que es importante y eso lo escogió tu hermana María. ¿Y qué es lo que escogió la hermana María? Estar en la presencia del Señor. Entonces una mujer dice, ay pastor, por eso yo no cocino. No, tampoco esa es la enseñanza. Sino que la misma palabra nos muestra que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú y yo estamos en tantos quehaceres al punto que olvidamos pasar tiempo en la presencia de Dios, entonces no habrá autoridad y poder en tu vida. Porque solo la presencia de Dios
sumado a la palabra de Dios, trae poder y autoridad sobre nuestros corazones. Por eso no te afanes y no te turbes. Dígale que está a su lado, no te afanes. Busca a Dios. La clave es estar con Jesús. Los 12 discípulos habían estado con Jesús. Ahora, ¿qué significa estar con Jesús? Estar con Jesús significa más que solo hacer presencia física. Porque yo les pregunto, de los 12 discípulos, ¿quién tú crees que solo estuvo todo el tiempo haciendo presencia física? Judas. Ahora, es increíble, pero ¿cómo puede alguien estar tan cerca del Maestro? Y estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Estamos hablando de aquel que creó el mundo, todo el universo y la vida humana, de aquel que dejando su gloria vino a la tierra y que era completamente perfecto y que no había pecado alguno en él. ¿Cómo es posible estar cerca de él y no haber sido influenciado? Entonces eso me revela una poderosa verdad. Que Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero todos nosotros hemos sido creados con lo que se llama libre albedrío. ¿Qué significa eso? Voluntad propia. Nadie te va a obligar, nadie te va a torcer el brazo, nadie te va a forzar a hacer lo que te corresponde hacer. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y el acercarse a Dios es una decisión voluntaria que cada uno de nosotros tiene que tomar. Nadie te va a obligar. Tú puedes justificar diciendo que tienes mucho trabajo, que tienes muchas cosas que hacer en casa o en tu negocio, en tu empresa. Tú podrás decir que estás súper ocupada, súper ocupado, que no tienes tiempo después de revisar tu celular inteligente. No hay tiempo para nada más en la vida, pero solo tú decides si realmente deseas, quieres y anhelas entrar a la misma presencia de Dios. Judas estaba, pero no estaba. ¿Entiende lo que le digo? Estaba, pero no estaba. Es decir, Judas estuvo presente cuando Jesús enseñó, por ejemplo, las poderosas enseñanzas del Sermón del Monte. ¿Estuvo allí Judas? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Estuvo Judas ahí cuando sanó a los enfermos? ¿Estuvo Judas ahí? Sí. ¿Estuvo Judas ahí cuando Lázaro fue resucitado? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Estuvo Judas ahí cuando confrontó a los religiosos y a los fariseos por la forma en que querían vivir su fe? ¿Estuvo ahí Judas? Ahí estuvo Judas. Judas presenció los momentos más comunes y más gloriosos que Cristo había vivido con sus discípulos. Pero por alguna razón, su libre albedrío, esa voluntad propia, había levantado una coraza que no permitía que ni siquiera el mismo Señor, con toda su gloria, con todo su amor y con todo su poder, pueda influenciar su vida. Ahora comprendes por qué hay cristianos que vienen a la iglesia y nunca cambian. Ahora comprendes por qué hay líderes que asumen responsabilidad pero no cambian. Hay gente que está en el servicio de la obra del Señor pero no cambian. Y aún hay pastores que asumen la responsabilidad de pastorear iglesias, predicadores, de predicar la palabra, pero su vida no cambia. Siguen siendo las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas debilidades, con la misma fragilidad. La pregunta es, ¿por qué no cambia si Dios tiene poder para cambiar? Por esa razón es importante que nosotros pensemos por un momento si tal vez tenemos la actitud de Judas. Porque Judas
Representa al cristiano que va a la iglesia, que congrega, que sirve, que asiste a un culto, que es miembro de una congregación, pero su vida sigue igual. No importa cuántas veces Dios hable a su corazón, no importa cuántos milagros suceden alrededor de su vida, no importa cuánto poder fluya alrededor de su vida, pero nada va a impactar su corazón, porque ese libre albedrío lo está usando de manera equivocada. Lo está usando para endurecer su corazón y rechazar la palabra y el poder de Dios. Por esa razón nosotros como cristianos reflexionemos. Porque hay cristianos, cual Judas, van por la vida criticando, van por la vida juzgando, van por la vida señalando aún las cosas grandiosas que Jesús puede hacer. ¿Te acuerdas la historia de esa mujer que derramó un perfume de alabastro a los pies del maestro? ¿Te acuerdas? Eso fue algo increíble, porque esa fue la manifestación de amor, de gratitud de una mujer que le estaba diciendo: los esclavos, los dulos, lavan los pies con agua de sus amos. Pero yo te voy a lavar los pies no con agua. Yo te voy a lavar los pies con el perfume más caro, que es todo el ahorro que yo he guardado durante toda mi vida. Porque tú mereces lo mejor de mí. Y por esa razón derramó el perfume de alabastro a los pies del maestro, y con sus cabellos comenzó a lavar y a limpiar esos polvorientos pies del Señor, que probablemente caminaron de un pueblo a otro predicando acerca del amor de Dios. Y mientras este acontecimiento estaba pasando y los discípulos estaban absortos, sorprendidos por ese milagro, Judas se alejó del maestro para criticar. ¿Qué despilfarro de dinero es esto? ¿Qué desperdicio de plata es esta? Ay, pero ¿cómo es posible que el maestro acepte que esta mujer le derrame un perfume tan caro a los pies? Mira cómo se va la plata allí. Hubiésemos vendido ese perfume y hubiésemos recolectado mucho dinero y hubiésemos bendecido a los pobres. Seguro que le habló a unos cuantos discípulos y perturbó la paz de los discípulos. Quizás los discípulos dijeron: tiene razón Judas. No, en verdad tiene razón. El maestro es un despilfarrador. Y mientras estaban hablando por este lado, Jesús dijo: ¡Judas! Y Judas parece que como seguro se asustó y volteó a mirar al maestro como diciendo: ahora sí, ya me escuchó, ahora sí me va a caer duro, ahora sí ¿qué me va a decir? Y Jesús, con unas palabras de amor del maestro amoroso, le dice: Judas, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. Y con esas palabras tan dulces confronta la malicia que había en el corazón de Judas. Y no fue la única vez, porque también con palabras amorosas Jesús le habla en el huerto de Getsemaní, cuando Judas con un beso lo traiciona, y Jesús todavía le dice: todavía tienes oportunidad, yo soy tu amigo, y se supone que tú eres mi amigo, con un beso me traicionas. Estaba confrontando a Judas para que él reaccionara. Judas no puede decir que no tuvo oportunidad. Como muchos cristianos que no se consagran a Dios no pueden decir que no tuvieron oportunidad. Y aun si tú dijeras que nunca tuviste oportunidad, hoy es tu oportunidad. Dígale que está a su lado: hoy es tu oportunidad de acercarte a Dios, de consagrarte a Él, de entregarle tu voluntad, de no caminar como tú quieres, sino como Dios realmente quiere que lo hagas. Entonces vuelve a leer, por favor, o vuelve a recordar los 3 factores. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿De qué habla eso? De presencia. Para enviarlos a predicar. ¿De qué habla eso? De palabra. Y para que tuviesen autoridad. ¿De qué habla eso? ¿Cuáles son las 3 cosas
los tres factores importantes para poder impactar en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra casa, en el lugar donde Dios nos lleve, donde Dios nos ponga. ¿Cuáles son esos tres factores? La primera, presencia. La segunda, palabra. Y la tercera, ¿cuál es la primera? Presencia. La segunda, palabra. Y la tercera, poder. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? Yo también quiero el poder de Dios. Pero el poder de Dios es el resultado de la combinación entre la presencia y la palabra. Presencia sin palabra produce gente emocionalista. Gente que puede creer en cualquier cosa y dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Pero palabra sin presencia nos vuelve académicos, nos vuelve inteligentones de la palabra, pero no nos vuelve gente que realmente está caminando de tal manera que el poder ha de fluir sobre nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Yo quiero ese poder en mi vida. Y en muchas ocasiones he querido que Dios pueda manifestarse con poder a través de mi vida. Pero cuando yo analizo, cuando yo evalúo mi propia vida, me doy cuenta que en algunas ocasiones no estoy en un equilibrio perfecto entre la presencia y la palabra, y por esa razón no hay poder. Ahora, sepa que el poder del cual estoy hablando no solamente es un poder para liberar endemoniados, no solamente es un poder para sanar a los enfermos, no solamente es un poder para restaurar vidas y restaurar matrimonios, porque yo creo que Dios nos ha dado gracia para poder orar, para clamar y para declarar libertad, para declarar salvación en el nombre de Jesús, sino que el regalo más grande, la manifestación más poderosa que Cristo puede hacer, es salvar una vida. Y cuando se salva una vida, entonces aún allí hay manifestación del poder de Dios. En una ocasión los discípulos se acercaron al Señor emocionados porque habían experimentado que los demonios se les sujetaban. Entonces ellos dijeron: Maestro, estamos sorprendidos, estamos más que felices, porque aún los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. El Señor les dijo: no se maravillen de esas cosas. Maravíllense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ese milagro no es otra cosa que tomar una vida en las manos del diablo, arrebatarlas y ponerlas en las manos del Señor. Y yo creo que eso lo hacen los mensajeros de esperanza, aquellos que sabemos que hay poder en Cristo Jesús para predicar salvación, para predicar sanidad, para predicar liberación, para predicar restauración. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay poder en Cristo Jesús. En mi vida he vivido diferentes experiencias que han marcado mi ministerio. Un día mi pastor me manda a llamar porque estaba liberando a una endemoniada, estaba orando por liberación, y de pronto yo entro y estoy sorprendido porque yo conocía a esa muchacha, recién ella había llegado a la iglesia, tenía una conducta un poco rara, era una joven normal, pero tenía una actitud, de pronto actitudes raras, y ahora por esas cosas sorprendentes se había manifestado el espíritu inmundo que estaba en ella. Y el pastor necesitaba que lo apoyemos. Entonces yo entré y estaba orando. Y no podía orar porque la muchacha estaba hablando cosas raras. Y había una voz extraña que salía de su cuerpo. Y esas cosas me estaban distrayendo. Yo estaba más que orando asustado porque no sabía cómo reaccionar frente a ese acontecimiento. Hasta que finalmente la muchacha quedó cansada. Y de pronto ella se despierta al rato. Y ella entrega su vida a Jesús y comienza entonces un cambio en su vida.
Y yo cuando vi eso, yo me sorprendí. Porque hasta ese momento yo pensaba que la vida cristiana era solo ir a la iglesia y nada más. Pero ahora yo lo que estaba mirando era una manifestación del poder de Dios, que tenemos autoridad en Cristo Jesús para libertar endemoniados. Y a lo largo de mi vida ministerial hemos tenido algunas experiencias así, casos de personas que han sido, que han tenido problemas con el ocultismo, que han estado conectados con el mundo oculto y que de pronto han manifestado en su vida, han dado lugar, han dado puerta abierta al mundo del ocultismo y de pronto demonios han poseído su cuerpo. Y por supuesto hemos entrado en esas sesiones de liberación en las que me he dado cuenta que solo cuando somos gente de la presencia de Dios es que los demonios pueden reconocer la autoridad y salir de los cuerpos en el nombre de Jesús. Ellos no temen a tu conocimiento, ellos temen a la autoridad que tú tienes, producto de la combinación de la palabra y la presencia de Dios. Porque ya se habla de unos discípulos que trataron de liberar a un endemoniado y de pronto dice que el endemoniado golpeó a todo el mundo porque decían en el nombre del Cristo que predica Pablo. O sea, había un conocimiento, pero no había presencia. Había palabra, pero no había presencia. Y por supuesto no había autoridad, no hay poder. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque podríamos ser muy académicos, podríamos estar estudiando la Biblia todo el tiempo, pero no ser gente de la presencia de Dios. Y cuando somos gente de la presencia de Dios, entonces Dios te llevará a hacer cosas extraordinarias. Cosas que ni siquiera imaginaste, que no pensaste, pero que tú sabes que va a engrandecer el reino de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te ha tomado con tanta convicción para pararte en un bus y predicar la palabra con autoridad? Esta cosa muchas veces nos ha pasado. Y cuando tú te das cuenta, tú dices, pero no, mi vergüenza era mayor, yo no era capaz de pararme. Pero yo sé que fue el Espíritu de Dios que no solo me habló, no solo me convenció, sino me dio la fuerza, el poder, la autoridad para pararme en ese bus, para pararme en esa plaza, para pararme en ese parque, o frente a mi jefe de trabajo, o frente a mi compañero de trabajo y hablarle en el nombre de Jesús. Cuando tenemos casos de enfermedades, no tenemos que dudar de orar en el nombre de Jesús, hermanos. Porque yo creo que hay enfermedades que Dios ha permitido en nuestros cuerpos para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Eso no fue lo que dijo Jesús? Cuando los discípulos dijeron acerca del hombre que estaba ciego por 40 años, le preguntó, maestro, ¿y quién pecó, este o sus hermanos? Jesús le dijo, ni este ni sus hermanos, esta enfermedad ha sido puesta para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo creo que cuando hay esas enfermedades en nuestros cuerpos, se necesita alguien que haya estado en la presencia de Dios, con mucha fe, que clame a Dios, que le crea a Dios y que ore en el nombre de Jesús para que esa enfermedad se vaya por el poder de Dios. Para que ese cuerpo sea libre por el poder de Dios. Lo cierto es que podemos ser muy naturales. Lo cierto es que podemos dejar de ser sobrenaturales. Jesús dijo, nuestra ciudadanía no es de este mundo, es celestial. En otras palabras, somos como extraterrestres en esta tierra. Porque pertenecemos a una ciudadanía que no está en la tierra, sino que está en los cielos. Pero estamos aquí con un propósito. Y ser la luz y la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? De poder bendecir, de poder ser canales del amor, del poder y de la autoridad que hay en Cristo Jesús. Por esa razón no tienes que detenerte en dar un consejo, en dar una palabra de ánimo, en decir algo que puede transformar la vida de una persona. Porque hay poder en aquellos que andamos en la presencia del Señor. Y sepa que la presencia de Dios es todo lugar donde tú y yo doblamos nuestras rodillas.
Es todo lugar donde tú y yo nos humillamos ante Dios. Es todo lugar donde tú buscamos el rostro de Dios. Es todo lugar donde tú y yo nos quebrantamos delante de su presencia. No importa si nos despeinamos, no importa si nos ensuciamos. Dice que había una mujer que estaba llorando en el templo donde Elí era sacerdote y estaba clamando porque quería tener un hijo, un bebé. Y estaba llorando a Dios, clamando a Dios. Y dice que Elí pensaba que ella estaba borracha. ¿Cómo habrá sido su clamor, no? ¿O cómo habrá sido su actitud? ¿O cómo habrá sido su forma de clamar, de rogar a Dios? Y nosotros muchas veces queremos orar, pero sin despeinarnos, sin arrugarnos el pantalón, sin arrugarnos el vestido. Y como que estamos más cuidando salir bien en la foto, en el video, que realmente buscar la presencia de Dios. Y ahí es donde el desafío es grande, amados. Tenemos que ser gente de la presencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gente de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces seremos gente del poder de Dios, porque el Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Y ese poder fluye a través de nosotros. Mi formación teológica en algunas ocasiones no me ha dejado ser muy libre. Porque hemos vivido momentos, cultos especiales y aún noches de clamor como esta, en la que muchas veces el Espíritu de Dios me ha puesto en el corazón: llama a tal persona, ora públicamente por esa persona para que mi poder se manifieste en su cuerpo enfermo. Y lo hemos hecho y el milagro ha sucedido. Pero el proceso de llamar a esa persona fue una batalla, siempre ha sido una batalla en mi vida. Nunca voy a olvidar que teníamos, entre otros casos que el tiempo no me permite contar, el caso de una hermana que estaba con un cáncer y ya estaba desarrollado ese cáncer, y el Espíritu de Dios me dice: mira, trae a esa hermana al frente y dile que su enfermedad no es para muerte, es para salvación. Y yo decía: pero Señor, todos sabemos que ella está enferma. ¿Cómo tú quieres que yo diga eso? ¿Y qué tal si quedo avergonzado? No me importa, llámala, porque es una orden que yo te doy. Y es una batalla interna. Y muchas veces nuestra formación teológica, académica, quizá no nos deja ser libres para actuar como Dios quiere que lo hagamos. Pero cuando yo veo en las Escrituras cómo los profetas se movían en la antigüedad, cómo ellos, obedientes a Dios, eran capaces de poder decir una palabra o tomar una acción o hacer algo sorprendente que probablemente sacaba de lugar a cualquiera de los que estaban ahí, pero no era otra cosa que una orden del cielo a través de su vida. Y recuerdo que llamé a esa hermana y le dije: tu enfermedad no es para muerte, es para salvación. Y vamos a orar en esta noche para que tú seas sana del cáncer. Ese día el esposo, que no era cristiano, había venido a la iglesia y yo no lo sabía. Aquel hombre se acercó al final del culto y me dijo: ¿usted sabía que yo vine al culto es el día de hoy? Yo le dije: no lo sabía. Yo le dije: pues yo quiero que usted sepa que yo soy el esposo de la mujer que estaba ahí adelante. El domingo vino a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Y Dios empezó a hacer un milagro poderoso. Dios sanó el cuerpo de la mujer. Y Dios empezó a ordenar ese matrimonio, esa familia. Hoy son cristianos, bautizados. Dios está restaurando su casa. Dios está haciendo milagros. Y definitivamente esa enfermedad no era para muerte, era para salvación. ¿Cómo es que llegamos a esa conclusión? ¿Cómo es que podemos entender cuándo se mueve Dios y cuándo soy yo? Esta es una pregunta que no puedo responder, pero creo que en muchas ocasiones he tratado de resistir lo más que he podido, hasta que finalmente he tenido que hacer lo que Dios me ha ordenado hacer. Y con eso estoy diciendo que yo he aprendido porque no era así. En el camino hemos aprendido a ser gente de la presencia de Dios. Año 2007, enero del año 2007, fue el primer encuentro de hombres que hicimos. Y el primer encuentro de hombres que hicimos fue un impacto poderoso en los hombres que fueron a eso que llamamos el experimento. Porque no era otra cosa que tiempos en la presencia de Dios.
Y a partir de ese momento muchos hombres han ido al fin de semana. A raíz de los encuentros de varones, abrimos los encuentros para mujeres y luego cambiamos los encuentros de jóvenes y los encuentros de parejas. Y los que han pasado por cada uno de estos encuentros saben que esos son tiempos en donde buscamos estar en la presencia de Dios. Porque si algo hemos aprendido es que tenemos que ser gente de la presencia y gente de la palabra para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Por esa razón hemos visto sanidad, liberación, salvación. Por esa razón hemos visto restauración. Por esa razón hemos visto tantos milagros en nuestra casa. Yo no puedo explicar cuando la gente me dice, o los pastores, colegas me dicen, cómo es que la iglesia creció, cómo fundaron más iglesias, cómo hicieron un gran campamento, cómo es que Dios está obrando, cómo es que tienen una generación de jóvenes empoderada, con ganas de hacer cosas grandes para Dios. ¿Cómo es que tienen mujeres capaces de provocar revolución en la iglesia? ¿Cómo es que los hombres se comprometen? Dígame cuál es el secreto. Y de pronto yo estoy tratando de buscar una estrategia, algo que funcionó, y me doy cuenta que lo único que hicimos fue buscar la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros es responsable de seguir buscando la presencia de Dios. Porque alguien puede decir, ay pastor, yo fui al fin de semana y no pasó nada en mi vida. Pero eso no significa que Dios haya cambiado. Eso no significa que Dios no tenga poder. Eso no significa que la presencia de Dios y la palabra no manifieste poder en nosotros. Lo que pasa es que nuestro libre albedrío no está siendo bien usado. Por esa razón, aunque fuiste al fin de semana, probablemente no ha producido algún efecto en tu vida. Pero creo yo que cuando somos gente de la presencia y gente de la palabra, entonces podemos ver la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es increíble. Pero vemos hombres que son capaces de restaurar sus matrimonios, mujeres que son capaces de perdonar, hijos que son capaces de conquistar el corazón de sus padres, padres que son capaces de empezar un nuevo tiempo con sus hijos. Y eso no es fuerza de voluntad, eso es poder de Dios. Y el poder de Dios sigue actuando en nosotros cuando somos gente de la presencia de Dios. Cuando somos gente de la presencia, entonces nos abandonamos en los brazos del Señor. Nos derramamos delante de Él y podemos clamar a Dios por cualquier necesidad. Y escúcheme, la gente, los cristianos que son de la presencia de Dios, esa gente que ha aprendido a ser de la presencia de Dios, serán juzgados, serán señalados, serán catalogados como fanáticos, como religiosos, porque no te verás muy común, te verás raro, estarás siempre fluyendo en amor, en gracia, bendición, hablando del amor de Cristo, buscando el bienestar, y eso muchas veces provoca incomodidad, yendo más allá de tu responsabilidad. La gente de la presencia de Dios no siempre son amados, muchas veces son despreciados. Por lo tanto, no necesariamente mueren de viejitos, los matan. Los discípulos eran gente de la presencia de Dios. Y yo quiero que tú leas conmigo cuál fue el precio que tuvieron que pagar para cumplir la misión. Ellos cumplieron la misión con poder y autoridad hasta la muerte. Simón, por ejemplo, ¿cómo murió Simón? Muere crucificado de cabeza por órdenes del emperador Nerón. ¿Cómo murió Jacobo? Su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea hasta que Herodes lo mandó a matar en el año 44. Tiene el privilegio de ser el primero de los apóstoles en morir como mártir. Muere decapitado por órdenes de Herodes Agripa. ¿Cómo muere Juan? El emperador Domiciano lo condena al destierro a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis, y se cree que murió allí a los 103 años de edad. La tradición dice que lo quisieron matar echándole aceite hirviendo sobre su cuerpo. Y lo hicieron, pero no le pasó nada. Así que se sorprendieron y dijeron: aíslen a ese loco porque no queremos tenerlo cerca. Y murió a los 103 años. Andrés fue crucificado en una cruz que ahora lleva su nombre y que tiene la forma de una X. Su martirio duró 2 días. Felipe muere apedreado en la ciudad de Frigia, en Asia Menor. Bartolomé fue desollado vivo en Albania, ciudad de Armenia. Este hecho ha sido fuente de inspiración de muchos artistas. Mateo
muere de una estocada o golpe de espada por la espalda. Tomás se cree que murió atravesado de abajo arriba por unas lanzas. Jacobo llevó el evangelio hasta Palestina y Egipto, fue lanzado desde el pináculo del templo y luego fue muerto a golpes. Tadeo, Judas, muere a garrotazos en Persia. Simón el cananista muere cortado por la mitad con una sierra. Y Pablo, el discípulo o apóstol abortivo, como él se llamaba, sufrió la pena capital de la decapitación. Todos hombres de la presencia de Dios y murieron despreciados por aquellos que no soportaban la presencia de Dios en sus vidas. ¿Cómo quieres morir tú? Alguien dice, pastor, de viejito y durmiendo. Si tú eres un hombre de la presencia de Dios, si tú eres una mujer de la presencia de Dios, déjame decirte que no necesariamente vas a morir de la mejor manera. Es más, ni siquiera planifiques cómo vas a morir. Mejor planifica cómo vas a vivir cada día de tu vida, siendo un siervo de Dios, una sierva de Dios, entregándolo todo por el todo en el nombre de Jesús. Si algo necesita esta sociedad, son hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo, con una autoridad en el nombre de Jesús para dar testimonio de Cristo Jesús donde quiera que esté y donde quiera que vaya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el desafío que Dios pone en nuestros corazones. ¿Por qué lograron los discípulos esto? ¿Por qué lo lograron? Porque estuvieron con Jesús. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque amaron su presencia. ¿Tú y yo amamos la presencia de Dios? ¿Anhelamos buscarle todo el tiempo? Pregunté al comienzo, ¿cuántos quieren el poder de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? Yo también lo quiero. Yo también deseo ese poder. Porque yo quiero tener ese poder en mí para amar a mi esposa, para ser un buen hombre para ella. Yo quiero ser un buen padre para mis hijos. Yo quiero ser un buen hijo para mi madre. Yo quiero ser un buen hermano para mis hermanos. Yo quiero ser un buen líder para aquellos que están bajo mi autoridad. Yo quiero ser un buen pastor para la iglesia que Dios me ha entregado como responsable, como pastor responsable. Yo quiero que donde quiera que yo vaya, yo quiero que el poder de Dios me ayude a ser un hombre conforme a su corazón. Pero ese poder nunca va a fluir si no hay una combinación perfecta de la presencia y la palabra. Que podamos nosotros buscar la presencia de Dios. Y cuando buscamos la presencia de Dios, aún Dios te da el entendimiento para que puedas soportar, para que puedas resistir, para que puedas seguir luchando a pesar de la adversidad. David aprendió a ser un hombre de la presencia. Y él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios no lo libró de ese valle. Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando somos de la presencia de Dios, entonces vamos a ver no solo ese poder para vencer la prueba, sino aún para soportar la prueba, aún para soportar la tentación. ¿Por qué hay cristianos que fornican? ¿Por qué hay cristianos que adulteran? ¿Por qué hay cristianos que mienten? ¿Por qué hay cristianos que odian? Dígame por qué, si conocemos a Cristo, hay matrimonios que todavía no han aprendido a amarse completamente. ¿Por qué, si somos cristianos, no somos hijos sujetos a nuestros padres? ¿Por qué, si somos cristianos, la mujer no ama a su marido y el marido a su mujer, los padres a los hijos y los hijos a los padres? Si somos cristianos, pregunta, ¿por qué siempre estamos pecando? La respuesta es muy sencilla. Porque hemos dejado de ser gente de la presencia de Dios. Porque cuando uno entra a la presencia de Dios, es confrontado por Dios.
Cuando uno entra a la presencia, no estoy hablando solo de cerrar los ojos para orar, sino que está consciente de quien está frente a él o a ella es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Dios 3 veces santo. Entonces el corazón se compunge, el corazón se doblega, el corazón se humilla, el corazón se quebranta delante de este poderoso Dios. Porque no puedo decirle Dios mío, no puedo decirle Señor, si mi corazón le pertenece a mi carne, al mundo, o peor aún, a Satanás. Por eso el salmista Asaf, en el Salmo 73, va a decir: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí. Tal vez por eso los profetas de la antigüedad decían, como el profeta Elías, Señor, o Eliseo, cuando decía Jehová, en cuya presencia estoy. O tal vez como Moisés, que clamó a Dios diciendo: Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no quiero salir, no nos saque de este lugar. Porque lo que más anhelo es estar en tu presencia. La capacidad humana también tiene una fuerza impresionante. Los primeros años del ministerio fueron años en que usamos, o quiero hablar de título personal, usé mi capacidad humana. Los primeros años del ministerio tenía una juventud, tenía fuerza, tenía muchas ganas de hacer cosas. Y en las fuerzas humanas, claro que se pueden hacer cosas. Pero si tú quieres que permanezcan en el tiempo, tendrás que recordar lo que Jesús dijo: sin mí, nada podéis hacer. Sin mi presencia, nada se sostiene en el tiempo. Y yo tuve que muchas veces preguntarle a Dios: pero ¿qué me falta? ¿Qué necesito, Señor? Si tú sabes que yo leo tu palabra, yo la estudio, Señor, yo la escudriño, Señor, la he leído cuántas veces. ¿Qué me falta? Dime, Señor. Yo oro, tú sabes, sí, tú oras religiosamente. Pero yo necesito que tú te humilles delante de mi presencia. Quiero que tú reconozcas realmente que yo estoy delante de ti. Y esto es algo que hay que aprender, amados. Jesús nos dejó su palabra para que sigamos sus enseñanzas. Pues con estas verdades nos reveló el secreto de una vida empoderada para conquistar vidas y familias para Cristo. Y yo te pregunto en esta noche: ¿realmente tú y yo hemos invertido tiempo en la presencia de Dios? ¿Realmente hemos vivido tiempos especiales con Dios? ¿O tal vez la oración más larga que tú haces es la oración de los alimentos? ¿Somos realmente gente de la presencia? ¿Disfrutamos estar en la presencia de Dios para hablar con Él, para confesar nuestras faltas, para clamar por nuestras peticiones, para alabarle, para adorarle, para todas esas cosas por las que vivimos y existimos? En nuestra historia como familia, hemos tenido que aprender a discernir cuándo tenemos que pasar el valle de sombra de muerte y cuándo es el momento para clamar. Cuándo es el momento para rogarle a Dios por un milagro. Y yo puedo contarle varios milagros que ha pasado en mi vida, pero hay uno que ha marcado mi corazón y yo quisiera contárselo con la mayor humildad, porque lo que quiero es inspirar tu corazón para que tú también aprendas a creer que Dios tiene poder para hacer grandes proezas.
Mi segundo hijo, que hoy ya es un joven, nació con una infección bronquial. Desde que nació ya tenía mal todo el sistema respiratorio. Los médicos dijeron que probablemente él será un asmático crónico, pero esta infección está muy severa. Vas a tener que traerlos todos los viernes, o perdón, todas las semanas si es posible, para nebulizarlo. Por alguna razón, todos los viernes nuestro hijo Asaf se enfermaba. Y era todos los viernes, por la noche, por la madrugada del sábado. Y andábamos siempre en el hospital con Romy. Tomando nuestro pequeño carrito nos íbamos hasta el hospital Rebagliati del seguro. Metíamos a nuestro hijo y ahí pasábamos toda la madrugada y toda la mañana del día sábado, y a veces ya volvíamos a casa como al mediodía, otra vez en las tardes después de haber pasado por varias ampollas y nebulizaciones y todo ese proceso que algunos conocen seguro. Era una costumbre. Por 3 años cambiamos nuestra forma, toda nuestra forma de vivir. Créame cuando le dije que algunas veces habíamos orado por Asaf. Habíamos pedido a Dios, sobre todo en esas veces en que él estaba muy mal. Pero por alguna razón entendíamos que teníamos que echar mano de la medicina, y yo creo que eso también es algo que muchas veces Dios nos puede llevar a hacer. Pero recuerdo que un día, cuando Asaf tenía 3 años, él estaba muy mal, y ese día se enfermó no viernes por la noche, sino sábado por la noche para domingo. Y yo me despierto como a las 5 de la mañana, porque en ese tiempo teníamos 3 cultos aquí y el primero empezaba a las 7 de la mañana. Me levanto como a las 5 y no encuentro a nadie en la cama, no está mi esposa. Así que me preocupo, salgo a buscar la habitación de mis hijos y encuentro a Romy llorando y a Asaf en sus brazos y en sus piernas. Ella estaba llorando porque no sabía qué más hacer con Asaf. Y mi hijo tenía la piel roja porque estaba muy caliente por esa tos, y cada vez que tosía raspaba su pecho, de tal manera que aún sentíamos que a nosotros nos raspaba el pecho. Estaba muy mal y Romy no sabía qué hacer. Entonces mi reacción fue: vamos al hospital, vámonos al hospital. Ella me dijo: ya no quiero ir más al hospital. Ya estoy cansada de ir al hospital. Ella tenía lágrimas en los ojos y yo de pronto le digo: pero no tenemos que ir al hospital. Yo voy a llamar al pastor Luis y le voy a decir que se quede a predicar mientras yo voy a traer el auto y nos vamos al hospital porque nuestro hijo está grave. Tenemos que ser padres responsables. Pero Romy me dijo: ¿y qué ibas a predicar este domingo? Así que yo saqué mi sermón y le mostré que el mensaje que yo iba a predicar era sobre la oración de la mujer sirofenicia que clamó a Jesús por su hija enferma, y rogándole dijo: Señor, por favor, sana a mi hija. Y el Señor parece que le demostró como poco interés, pero esa mujer siguió insistiendo y le dijo: Señor, sí es verdad, pero aún los perrillos se ponen debajo de la mesa de los amos para comer las migajas que caen de esas mesas. Y así estoy yo aquí aguardando ese milagro que tú puedes hacer en la vida de mi hija. Y cuando yo le contaba a mi esposa lo que yo iba a predicar, ella me dijo: ¿lo crees? ¿Crees realmente lo que estás predicando? Y yo creo que muchas veces nosotros somos gente de la palabra, pero por no ser gente de la presencia no creemos en la palabra. Entonces es un libro de historia, pero no es palabra de Dios, no es poder de Dios. Ahora estaba siendo confrontado en ese momento porque me sentía un pastor religioso que sabía predicar muy bien, pero no creía absolutamente que Dios podía hacer un milagro. Entonces Romy me dijo: ve a predicar, mi amor. Predica con autoridad. Y ora por nuestro hijo. Clama por nuestro hijo. Si no pasa nada, tomaré a mi hijo y nuestro hijo y me lo llevaré al hospital. Pero clama. Y por primera vez sentí el peso de la responsabilidad en mis hombros.
Por primera vez entendí lo que significa ser un pastor. Y un pastor no solo es aquel que trae un mensaje reflexivo de la Biblia. Un pastor es aquel que trae palabra de Dios al pueblo, pero que lo cree, que lo vive, que lo siente en su alma, que lo siente en su corazón. Ese es un predicador, ese es un profeta de Dios, un mensajero de Dios. Entonces yo prediqué ese día y luego le dije a la iglesia: amados, tal vez usted tenga a alguien por quien orar. Yo le animo, clame a Dios, porque yo también necesito clamar a Dios. Y yo me puse de rodillas en este estrado y comencé a clamar a Dios. Me olvidé de la iglesia por un instante y yo estaba clamando a Dios por mi hijo. Señor, sana a mi hijo, Señor, sánalo. Señor, sánalo, por favor. Mis lágrimas caían porque yo estaba clamando realmente, pidiéndole a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Le pedía perdón por no ser un hombre de fe. Le pedía perdón porque a pesar de que ya tenía algunos años siendo un pastor, pero todavía tenía que aprender algo tan importante como es caminar en su presencia. Entonces el Espíritu de Dios me dijo: ponte de pie y di: tu oración ha sido contestada. Y yo dije: no, Señor, yo no quiero pararme y decir eso. Yo quiero que tú me digas a mí que mi oración ha sido contestada. Ponte de pie y di: sus oraciones, muchas oraciones, han sido contestadas. Y después de una batalla ahí en el suelo, yo me pongo de pie y le digo a la iglesia: amados, el Señor ha puesto en mi corazón la convicción de que muchas oraciones en esta mañana han sido contestadas. Y la gente que estuvo esa mañana sabe del testimonio de poder, porque mucha gente fue sanada esa mañana. Pero cuando yo declaré esa palabra vino como un boomerang a mi corazón. Y cuando entró a mi corazón, yo sentí una paz en mi interior. Yo tuve una convicción de que mi hijo había sido sanado. Tenía una paz en mi interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando sentí esa paz en mi interior, entonces seguí predicando el segundo culto, seguí predicando el tercer culto. Y cuando fui a mi casa, después del último servicio, y toqué la puerta de mi casa, y yo estaba queriendo ver el milagro, y quien abre la puerta es mi pequeño hijo Asaf de 3 años, que está brincando y diciendo: papi, Cristo me ha sanado, Cristo me ha sanado. Amados, nunca más nebulizaciones, nunca más medicinas, nunca más tratamientos, nunca más hospital, nunca más. No fue un proceso, fue en un segundo. En un segundo Dios sanó a mi hijo. Y mientras abrazaba a mi hijo decía: Dios, perdóname, porque muchas veces yo he dudado de tu poder. ¿Cuántas veces, Señor, yo he dudado de tu poder y ni siquiera me di cuenta? Pero gracias por este milagro. Asaf nunca más recibió una nebulización. Es increíble, Dios le da una temperatura caliente como para que yo recuerde el poder de Dios en su vida todavía, porque él andaba frío todo el tiempo, ahora es caliente. Él solo duerme con una truza, él está completamente descubierto todo el tiempo. No importa el frío más fuerte que pueda haber, él se quita el polo y él está libre en casa porque tiene calor. Entonces el Señor me hace recordar: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que tú creas que yo no pueda hacer? Por esa razón mi fe comenzó a crecer. Por esa razón comencé a creer que Dios tiene el poder para hacer grandes proezas. Por esa razón he llegado a creer que Dios tiene el poder para sanar, para libertar, para restaurar, para salvar. Hemos hecho grandes proezas en el nombre de Jesús, porque aún lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él tiene el poder para hacer grandes proezas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él tiene el poder, Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús en esta noche a que tú te acerques a Dios y que le digas a Dios con todo tu corazón: Señor,
Yo quiero que ese poder actúe en mi vida. Si tengo que pasar por el valle de sombra de muerte, dame la fuerza y dame el poder para pasarlo contigo, Señor. Pero si es una oportunidad para ver el milagro, para ver la manifestación de tu poder, entonces te pedimos lo que los discípulos te pidieron: aumentanos la fe. ¿Quieres orar conmigo? Si estás decidido a clamar a Dios, ponte de pie en el nombre de Jesús. Quiero darte 1 minuto o 2 minutos para que tú puedas, en tus propias palabras, hablar con Dios. Porque tal vez yo no soy el único que tuve que pedirle perdón a Dios. Tal vez hay personas aquí que tienen que decirle a Dios: Señor, perdóname. Porque no he sido un hombre, una mujer de tu presencia, de tu palabra. Por esa razón el poder tuyo todavía no se ha manifestado con gloria. Pero enséñame a ser gente de tu presencia. Amarte, Señor, con toda mi mente, mi alma, mis fuerzas, con todo mi corazón. Vamos, abre tu boca, habla con Dios. Yo no quiero que la bendición solo sea para mi vida o para unos cuantos. La bendición es para todo aquel que quiera arrebatarla en el nombre de Jesús. Acércate a Dios y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón.